Producciones Sonido más Imagen presentan la radio, algo de historia. En el Ecuador, la radio ha cumplido ya 54 años. Medio siglo recorrido entre la paz y el bullicio. Cuando las ondas radioeléctricas comenzaron a surcar el aire, nuestro país se identificaba con el proceso agrícola. La música, interpretada por el propio indígena, representaba el lenguaje de los animales en el campo. Es en este contexto cuando la iniciativa privada destina este local que fuera bodega de una fábrica textil como lugar de la primera radiodifusora del país, con el nombre de Radio El Prado, en la ciudad de Riobamba. En aquel entonces, hacer y escuchar radio era una tarea nueva, pero tranquila. La fama y aceptación que fue adquiriendo por la rapidez con que llegaban sus mensajes a los lugares más distantes era indiscutible, en contraste con la prensa que solo circulaba en las grandes ciudades. El precursor de la radiodifusión ecuatoriana es Carlos Cordovés, riobambeño que había estudiado en los Estados Unidos. Muy impresionado por este nuevo medio, siguió de cerca los primeros experimentos de la radio hasta lograr instalar la primera emisora de radio en el Ecuador. El fenómeno radiofónico no fue aislado. Previendo el desarrollo de la radiodifusión pública, como de la privada o de los radioaficionados, el gobierno ve la conveniencia de legislar mediante el primer reglamento de instalaciones radioeléctricas privadas. Isidro Ayora expide un decreto el 28 de septiembre de 1928, publicado en el Registro Oficial número 43 del 1 de diciembre del mismo año, en el que se refiere a la radiodifusión. Anecdóticamente fiel a su anterior ocupación de telegrafista, el doctor Ayora hace mayor referencia en este primer documento a la normalización y utilización de la radiotelegrafía y telefonía. La radiodifusión apareció en una peculiar situación social en el Ecuador. Es el año de 1930. En la sierra, es el problema del Huasipungo y la denuncia sobre el drama indígena. En la costa ecuatoriana, es el dinero fácil, manipulado por los exportadores, bajo el suave olor del cacao, atiborrando los barcos. La radio enfrentó débilmente este proceso, como informadora, y sin poder influir para el cambio en esta época difícil. Al contrario, fue absorbida en el nuevo sistema. Ante la acogida de Radio El Prado, el 16 de junio de 1930, surge la segunda emisora ecuatoriana y la primera estación comercial, bajo la dirección de Juan Sergio Vélez, en Guayaquil. Con dedicación, construyó su primer equipo de 20 vatios de salida en onda corta, con las siglas HC2JSB. Con este pequeño transmisor, difundía principalmente música y se convierte en el primer speaker, como se llamaba en ese entonces, al anunciador comercial, ya que intercalaba la música con anuncios de juguetes europeos y discos de 78 revoluciones que vendía el almacén de su padre. Esta nueva estación se llamó Ecuador Radio. Al año siguiente, la radiodifusión ecuatoriana recibe un nuevo impulso. El 25 de diciembre de 1931, hace su primera aparición HCJB, La Voz de los Andes. Juan y David Clark, Clarence Jones, Rubén Larson y Pablo Jung consiguieron del gobierno del doctor Isidro Ayora la licencia de operación por el tiempo de 25 años. El Congreso Nacional ratifica este permiso, comprendiendo la valiosa contribución técnica que esta radio traería al Ecuador. HCJB fue la primera radiodifusora instalada en la capital de la República y que aún opera. La concesión de la frecuencia se hizo a la Confederación Mundial de Iglesias Evangélicas, regentado por la World Radio Missionary Fellowship, con sede en Holanda, Suecia, Alemania, Estados Unidos
y Ecuador. Su objetivo principal es la catequización religiosa y por esta razón, en 1932, realiza la venta de radios presintonizados en su estación. La confección estuvo a cargo de técnicos nacionales y extranjeros en el departamento que se denominó Radio Círculo, y su precio fue de 100 sucres. La distribución posterior se realizó en un perímetro de 100 kilómetros, debido al reducido alcance de la radio, que tenía entonces una potencia de 250 vatios. Se cubrió así, de preferencia, la provincia de Pichincha y zonas colindantes. Mientras, por sus propios caminos, se desarrollaba la radio misionera. Se inicia lo que se podría denominar la etapa de crecimiento y proliferación de las radiodifusoras del país en el año de 1932. Así, en el lapso de 8 años, se crearon 14 nuevas radios. Quito y Guayaquil, como principales centros urbanos, recogen en su seno la mayor cantidad de emisoras, justificando quizá su presencia por el crecimiento del comercio. Estas nuevas estaciones se limitaron a seguir el ejemplo de Ecuador Radio en la relación de disco, anuncio comercial. En ese entonces, no se desarrollaba el sistema grabado. La cuña comercial era hablada en vivo. En los programas locales, se comienza a emitir el radioteatro y los programas culturales. En esta década de los 30, se desarrolla lo que se podría denominar la época de consolidación de la radio en su contenido. Algo memorable de esta época fue la primera transmisión radial fuera de estudio. Esta transmisión se planificó con motivo de la llegada al puerto de Guayaquil, procedentes de Lima, de los triunfadores del 5º Campeonato Sudamericano de Natación: Luis Alcíbar, Manuel Planas Villegas, Luis y Abel Gilbert Vázquez, acompañados de su entrenador Arduino Tomasi. Esto sucedía un martes 5 de abril de 1938. El relato estuvo a cargo del primer speaker guayaquileño Luis Felipe Huerta Rendón, en ese entonces director de Radio Ondas del Pacífico, ante quien las otras radios agruparon sus micrófonos por su alta competencia. Huerta Rendón acumulaba entonces 6 años de experiencia desde su inicio en Ecuador Radio. En esta histórica transmisión figuraron Radio El Telégrafo, voz oficial del municipio, Radio Ortiz y La Voz del Alma. Vale la pena conocer los nombres de las radios de entonces, por lo que estos representan, siendo escogidos de acuerdo al gusto de los propietarios o el lugar que les correspondía socialmente, o a la época romántica que estaban pasando. En Guayaquil, Ecuador Radio, Radio Quinta Piedad, La Voz del Litoral, El Telégrafo, Radio Ortiz, Ondas del Pacífico y La Voz del Alma. En Quito, La Voz del Palomar, HCJB, La Voz de los Andes, Radio Nariz del Diablo, Radio Comercial, La Voz de la Democracia, Radio Bolívar y Radio Gran Colombia. En medio de estas pinceladas históricas, llegamos a 1940. Los años 40 marcan una etapa conflictiva. Por un lado, la radiodifusión ecuatoriana llega a su edad de oro, pero por otro, la proliferación de radios comerciales empieza a destruirla. No se puede omitir el gran impacto que sufrió la radio por la Guerra Mundial, cuya influencia fue definitiva. Las armas suenan y un olor a muerte y desolación se va depositando en el campo y la ciudad. En esta conflagración, HCJB retransmitía los boletines internacionales de La Voz de los Estados Unidos de América y Radio Quito los de la BBC de Londres. Cabe anotar que la única manera de retransmisión era usar el radioreceptor dirigido al micrófono. En la misma etapa de conflagración mundial, Ecuador recibe por sorpresa el ataque y la invasión peruana por la frontera sur. La radio entonces, en forma individual, emite los diferentes boletines y hace conocer los pormenores de la situación. Un hecho condenatorio para la historia de nuestro país,
es la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942 por Carlos Alberto Arroyo del Río, en ese entonces presidente de la República. Y con la radio, quizá lo más representativo de esta época es su uso por los grandes caudillos, y no solo en el mundo, sino en el Ecuador. José María Velasco Ibarra emplea la radio como instrumento idóneo de comunicación para con las grandes audiencias, quienes deliraban con las palabras de su caudillo. Sin duda alguna, el balcón que pedía mediante el milagro hertziano convirtió su voz en la más popular palabra oída en todos los hogares, e hizo de ella un instrumento político que le llevaría en 5 ocasiones a la presidencia del país. Un recuerdo memorable de las intervenciones de este caudillo es este discurso, en el que expresa: ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días. Frente a los problemas políticos de la época y ante la desidia de los sectores gobernantes, se intensifica en el Ecuador la migración campesina. El habitante del campo mira hacia las grandes ciudades como solución a su hambre y miseria. La radio, como orientadora, tiene entonces una de sus grandes fallas ante el problema social. Quedó como un espectador más. No llegó, y ni hasta hoy lo hace, con el mensaje de orientación que le correspondía. La radio se concretó a la labor repetitiva de música y transcripción de informaciones radiales. El formato estaba circunscrito a copiar los programas del exterior. Las estaciones de radio se inundan con novelas. Esta afluencia de radionovelas, sin embargo, tuvo la acción positiva de promocionar el radioteatro local. Memorable etapa en el logro de este trabajo fue el acontecido con Radio Quito, cuando se realizó la adaptación de la obra de Orson Welles, titulada La Guerra de los Mundos. El montaje de esta obra se podría llamar un éxito trágico, en la medida del costo de la destrucción que de este hecho se derivó. Fue un 12 de febrero de 1949, cuando fue transmitida con tal realismo que el público se volcó a las calles y huía despavorido por las colinas circundantes. Así se expresa quien estuvo presente, el doctor Juan Isaac Lobato. Lanzaron teas, quemaron el edificio, pero sin meditar en las consecuencias, no fruto de la espontaneidad, de la angustia que había surgido allí. Desde el atrio de la catedral veía el levantarse las llamas del edificio. En la época, Radio Quito y el diario El Comercio se hallaban ubicados en las calles Chile y Benalcázar. Miremos ahora el sistema de trabajo de la radio de estos años, que era muy singular. El locutor daba la hora, animaba la música y los anuncios comerciales. La radio en esta época se va convirtiendo en rentable por la facilidad de operación y por el éxito de las ventas alcanzados con la publicidad. La relación para el trabajo era de 3 anuncios por disco. En 1950, llegamos a lo que podría denominarse la etapa de la radio de consumo para la ciudad. Al iniciarse en el Ecuador con mayor fuerza una etapa industrial y de inversión, la técnica camina paralela. La radio a la par empieza su renovación en el aspecto técnico. Se amplían las áreas de cobertura e influencia que abarcan más público. Crece el aspecto comercial, pues la competencia de mercado permite el mayor incremento de utilidades. Concomitante con esto, la cuestión cultural se va minimizando, porque se la define como una programación no rentable, mientras, a mayor tiempo en servicio comercial, corresponde mayores ingresos. El tiempo para la cultura se reduce, pero las estaciones de radio proliferan sin norma de conducta y servicio. Como un hecho importante,
cabe señalar la aparición de la televisión como un fenómeno inesperado para la radiodifusión y que va a marcar un rumbo diferente desde el año 1952. Este medio de comunicación, en primera instancia, quitó a la radio los elementos más preparados e idóneos y los absorbió hacia este nuevo quehacer. Más grave fue que la televisión permitió la integración de nuevos elementos sin ninguna preparación profesional más que la voz agradable o su presencia. Las posibilidades de enriquecimiento que ofrece la radio por ser un medio de gran penetración en las masas fueron la semilla para su comercialización exagerada. El crecimiento y sofisticación de la tecnología reduce el número de trabajadores de radio, pues fusiona al locutor y operador. Término extranjero para bautizar al nuevo esclavo será el disc jockey o montadiscos. Aparecen poco a poco lo que se denomina el día de hoy agencias de publicidad, que hacen de enlace entre el dueño de la radio o medio de comunicación y el productor o empresa. Son pues los que dirigen, ordenan y confeccionan todos los elementos que luego serán utilizados en las campañas a través de los medios. Con la nueva época tecnológica, la información para la radio, televisión y la prensa viene ya elaborada por las agencias de noticias del exterior. Entre estas se cuentan UPI, AFP y coberturas informativas de influencia con los países del tercer mundo. El desarrollo del transistor permitió ampliar la influencia de la radio a los lugares más alejados de nuestro país. Todos y cada uno de estos elementos facilitan la función de la radio en sentido comercial, pues se deriva así de un medio de comunicación a una empresa muy rentable. Con este carácter, la radio continúa con toda su capacidad en el bombardeo constante y multifacético de mensajes de persuasión y presión del comercio a públicos altamente receptivos. El comercio y la competencia han permitido que la radio sea el canal idóneo para introducir a todo tipo de público al consumo. Un hecho importante sucedió en esta época que demostró el poder de la radio a nivel internacional. Fue su presencia en la Revolución Cubana, en donde le cupo un importante papel. A fines de 1956, Fidel Castro, con 82 revolucionarios, se estableció en la Sierra Maestra de Cuba, en donde permaneció hasta la victoria en el año de 1958. Así recibía las informaciones nuestro público desde Radio Rebelde. Con el pueblo de Cuba, el doctor Fidel Castro. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Tratando de contrarrestar este impacto en nuestro país, por intermedio de la influencia norteamericana, se importa una forma de defensa a sus intereses, y son la emisión de los programas anticomunistas. Mientras el tiempo corre, la radio se prestó en forma más decidida al alquiler de espacios para la propaganda política, en especial en época de elecciones en donde la situación económica tiene un ascenso. Sería digno de un capítulo aparte la utilización de la radio en las campañas electorales, pues ahí es cuando la radio demuestra su poder de persuasión. Termina la década de 1950. Se intensifica el incremento de más estaciones de radio que empiezan a surgir como por encanto, pues ya en el país se contaban 126 estaciones radioemisoras. Muchos de los personajes políticos del país participan en esta parte de la historia de la radio. Galo Plaza, Camilo Ponce Enríquez, Raúl Clemente Huerta, Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena y José María Velasco Ibarra. La radio, en esta época, se mantuvo de espectadora de la vida política y al servicio de los grupos de poder, pues la tarea de orientar jamás estuvo presente. La radio flotó al vaivén de las circunstancias. Así lo demostró cuando en esta década, en el año 1963, se inicia una etapa de dictaduras. Altos miembros de las Fuerzas Armadas toman el mando del país. El teniente coronel Guillermo Freire Pozo, el
coronel Luis Cabrera y el comandante general del ejército Ramón Castro Gijón gobiernan el país durante 3 años, dando paso luego a la presidencia interina de Clemente Yerobi Indaburu. Luego fue electo presidente provisional Otto Arosemena Gómez, para finalmente ser elegido por última vez José María Velasco Ibarra. En el campo histórico mundial, el año 1969 se escribe con mayúsculas, pues el hombre y su creatividad e inteligencia dan a la humanidad el hito demostrativo de su poder, con la llegada a la Luna del Apolo 12. Este hecho fue conocido por el mundo entero en todos sus pormenores. En nuestro país, se lo realizó con la recepción en vivo y en directo en la televisión, con los canales 10, 4 y 2, como también las radiodifusoras, en lo que se llamó Cadena Espacial Internacional. Pero ya el papel de la radio se ve sin duda opacado, pues la radio no genera, sino que retransmite este evento. Desde este hecho, en lo político, se destaca en el Ecuador una época de facto, que desemboca en una situación de crisis social y económica, agravada más aún con el silencio cómplice de los medios. Velasco Ibarra es depuesto por un general de brigada, Guillermo Rodríguez Lara, que ejerce la dictadura con el nombre de presidente desde 1972 hasta 1976. En la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara, se refrenda el sistema de explotación de los medios radiofónicos y televisivos, emitiendo una ley de radiodifusión y televisión con el aval de los grupos dominantes y de AER, que es el mayor bastión para la defensa del sistema de explotación privada de la radiodifusión, basados en el derecho de la libre expresión. Esto merecería un capítulo de análisis aparte, pues lo que se expresa jamás se cumple. 3 altos jefes de las Fuerzas Armadas retoman la conducción del país. Los miembros: el general de división Guillermo Durán Arcentales, el contraalmirante Alfredo Poveda Burbano y el comandante general de la FAE, Luis Leoro Franco. La actitud de los medios, en especial la radio, continúan en su vida normal de oferta y demanda de espacios por dinero, como producto de esta función comercial. La radio, por la competencia creciente a nivel de las ventas, ve la necesidad de renovarse en lo técnico. Al igual que crece en sofisticación, sigue creciendo en número y áreas de influencia. La renovación llegó a la esfera gubernamental con Radio Nacional del Estado. Elevó su potencia y renovó sus equipos en 1978 para una cobertura del país. Se elevó la potencia a 50 kilovatios y se efectivizó una triangulación entre Quito, Guayaquil y Loja. Radio Nacional es pues la voz del gobierno de turno con la matriz en la capital. La cacofonía del medio radiofónico crece y crece. Y veamos a breves rasgos a qué situación hemos llegado a la época actual. En el Ecuador hay 419 frecuencias radioeléctricas concedidas y desglosadas por su frecuencia de operación en 260 emisoras AM, 69 emisoras FM, 90 emisoras en onda corta. La mayor cantidad de emisoras se colocan en los grandes centros urbanos. Quito, Guayaquil y Cuenca sobresalen, pero como ejemplo ilustrativo miremos en las provincias a las que pertenecen. Pichincha le corresponden 118 frecuencias radioeléctricas concedidas y divididas en 50 AM, 17 FM y 51 en onda corta. Guayas, con 60 frecuencias radioeléctricas concedidas y divididas en 44 AM, 13 FM y 2 en onda corta, más una repetidora de FM de Quito. Azuay tiene 30 frecuencias radioeléctricas concedidas. Así, 20 emisoras AM, 6 FM y 4 en onda corta. La no aplicación de la ley de radiodifusión permite que sus mismas disposiciones sean ignoradas. La potencia requerida para cada tipo de estación nos permite elaborar el siguiente cuadro. Radios nacionales, 10 kilovatios de potencia mínima.
Radios regionales, 10 kilovatios máximo y 3 kilovatios mínimo. Radios locales, 1 kilovatio mínimo. Así, en el país con 260 radios AM, las 185 que las llamaremos legales se ajustan a disposiciones técnicas, pero las 75 restantes van desde 250 vatios hasta los 750 vatios. Y lo mismo sucede con la radio FM. De las 68 existentes, 20 son ilegales, y en onda corta, de 90, 15 son ilegales. Por creer que este análisis corresponde a otro capítulo, dejaremos que sea otro el que retome este tema. En especial, un punto digno de tocarse es el del trabajador, ya que es el más afectado. No hay ley que lo ampare, ni su trabajo está garantizado. Su propia falta de preparación lo lleva a ser la pieza del engranaje de los grupos de poder que cada día pulsan el botón para el bombardeo constante con todo tipo de incongruencias que dan paso a la aculturación, la masificación, alienación y desconcierto totales. Es necesario, pues, que algún gobierno emita leyes que realmente beneficien a las grandes mayorías con la aplicación real y el análisis objetivo de la problemática nacional, sin ese sentido unilateral y mercantilista. Normalización, reubicación y ordenamiento de la radiodifusión es una necesidad inmediata. Y de igual manera los reglamentos que normalicen la emisión de programas, a la par de exigir un buen nivel cultural y profesionalización de quienes trabajan en ella. Esta historia ha llegado a su capítulo final. Sin embargo, la historia de la radio sigue adelante. A todos nos preocupa su futuro. Algunos tendrán razón para pedir algún cambio. Otros impugnarán esta idea por situación de clase e ideología. En todo caso, usted es el último juez y cada uno tiene el privilegio de dar su propio veredicto.